Muy buenos días, les saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo en esta bendecida y maravillosa mañana de viernes, agradecido a Dios por el momento, por el privilegio de que siempre nos brinda para estar aquí, también a Santa Rita Visión, para comenzar la programación Luz de la Mañana, a hablar sobre el Evangelio de Jesucristo. Sabemos que Jesucristo es nuestra esperanza. Entonces, como dice la palabra, ¿verdad? En el Salmo 5, capítulo 5, versículos 3, oh Dios, de mañana oirás mi voz y de mañana me presentaré delante de ti. Es muy lindo, es muy importante, como dice esta palabra, este versículo, ¿verdad? Debemos siempre presentarnos cada mañana, cada segundo de nuestros día a día a nuestro Dios Todopoderoso, agradecer a Él por un nuevo amanecer, por un nuevo día, por un nuevo respirar, una nueva fuerza que Él nos brinda cada día a día para seguir enfrente, no importa la dificultad que muchas veces pasamos en nuestros día a día, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Sabemos que estas cosas son pasajeros, no debemos meter tanto en nuestro pensamiento y en nuestro corazón, pero debemos siempre confiar siempre en nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos dará la victoria. Muchas veces pensamos que ya no hay salida para nosotros, pero Él tiene. Lo más importante es, como estaba diciendo sobre la palabra, ¿verdad? Presentar, dejar todo, descansar en sus brazos. Entonces, muy buenos días, Sandra. Muy buenos días, Aldo. Muy buenos días a toda la amada audiencia de Santa Rita Visión Noticias y Santa Rita Visión. Sean todos muy bienvenidos para acompañarnos en esta mañana con la programación Luz de la Mañana. Así mismo, como dice el nombre de la programación, ¿verdad? Que hoy sea de muchas luz en nuestros días, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, y con esa esperanza de todo va a salir bien. Con esa mentalidad siempre positivo, con esa confianza y la fe es muy importante. Vamos a hacer un pequeño agradecimiento por este día, también por nuestro hogar, nuestra familia, nuestros trabajos, por nuestras vidas. Señor Dios Todopoderoso, Padre Celestial, te agradecemos, Señor, en esta hora, en este momento, estar aquí, Señor, que tú has permitido, que tú nos has dado, Señor, una nueva respirar, Señor. Bendice cada hogar, cada familia, cada institución, Señor. Aleluya. No importa la distancia, el lugar donde uno esté, lo más importante es, Señor, esperar en ti, porque solamente tú puedes darnos una salida, una solución en nuestras vidas. Tú solamente, Señor, puedes sanar, Señor, todas clases de enfermedad. Aleluya. Visita a los que están, Señor, en los cárceles, Señor, también en los hospitales, Señor, las autoridades, Señor. Toca corazón en esta mañana, en esta hora. Para ti nada imposible, Señor. Que nuestros días hoy sea lleno de bendición, lleno de tu misericordia, de tu bondad y de tu paz y de tu amor, Jesucristo de Nazaret. Amén. Entonces hoy vamos a hablar un poco sobre la palabra que encontramos en el libro de Job. Job capítulo 1, sabemos este pasaje muy conocido, ¿verdad? Este hombre llamado Job, ¿verdad? Íntegro a su creador, a nuestro Dios Todopoderoso, lo que él pasó para mostrar a Dios a través de su vida, ¿verdad? La integridad que tenía este hombre para mostrar al enemigo, al diablo, ¿verdad? Porque sabemos que no fue fácil para él soportar el sufrimiento, ¿verdad? De una enfermedad, pero Dios permitió para que mostrar la grandeza de este hombre, que era un hombre íntegro. A él no le importó nada lo que pasó, sino que siguió firme delante de su creador y obediencia. Supo esperar el sufrimiento, el dolor, aunque muchos sus amigos vinieron también y también le injuriaban, le juzgaban, ¿verdad? Pero a él no le interesó, solamente su pensamiento estaba que sabía que Dios era misericordioso y que un día llegaría a su victoria, como dice aquí en el versículo 1. Leo con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda es 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnos y muchísimo criado. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Entonces, como dice esta palabra, ¿verdad? Sabemos que este hombre tenía muchas posesiones y era el más grande de las tierras de ese lugar, de sus pueblos, y también era temeroso delante de Dios, y también tenía hijos, 7 hijos. Pero lo más importante de este hombre es que se mantuvo, que siempre fue fiel a Dios, siempre él tenía temor a Dios, que muchas veces nosotros en estos tiempos perdemos el temor a nuestro Creador. No podemos muchas veces mantenernos siempre íntegros y temerosos. Muchas veces nos apartamos de nuestro Creador, pero este varón es un ejemplo para nosotros. Él se mantuvo siempre firme, aunque no le importaba la riqueza que él tenía y muchos criados, funcionarios que ayudaba a él, pero él siempre ponía a Dios en primer lugar sobre estas cosas. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a ellos a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de madrugada y ofrecía holocaustos conforme al número de todos sus hijos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Entonces siempre los hijos de Job tenían la costumbre de hacer banquetes, y enviaba invitación para que sus 3 hermanas también iban y estaban ahí junto con ellos. Entonces Job le dolía en su corazón y quería hacer sacrificios, hacía por ellos, porque pensaba en su corazón: quizás ellos han pecado o blasfemado o hicieron algo que no le agradó a Dios, hablaron palabras, juzgaron o condenaron a alguien que no fue del agrado de Dios. Entonces Job humildemente ofrecía sus sacrificios, sus holocaustos, y decía: quizás habrán pecado y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Él siempre pensaba, porque él no quería que nadie fuera a blasfemar o pecar contra Dios, porque él era íntegro, y también quería que sus hijos fueran íntegros ante los ojos de Jehová. Por eso él ofrecía sacrificio, ofrecía pidiendo perdón a Dios si en algún momento ellos han fallado con Dios, que habían pecado, porque sabemos que cuando muchas veces se juntan, empiezan a tomar, a beber, y muchas veces esas conversaciones salen de control, y muchas veces el que ya está un poco pasado por la bebida empieza a hablar cosas que cuando está normalmente no hablarían. Entonces Job decía en su corazón: quizás han pecado o han blasfemado, porque sabían que su padre era temeroso a Dios, sabía que Job era amigo de Dios, buscaba a Dios, y sus hijos no. Sus hijos daban banquete casi todos los días y se reunían, y sabemos que muchas veces en esas reuniones hay muchas conversaciones que son desagradables a Dios. Conocemos, vemos, muchas veces compartilhamos, ¿verdad? Y sabemos muchas veces de lo que habla. Entonces Job decía en su corazón: voy a ofrecer, voy a pedir perdón a Dios por ellos, porque si han pecado, que Dios le perdone a ellos, que Dios tenga misericordia de él. Y de esta manera hacía todos los días. Entonces él se humillaba, aparte de humillarse por él también se humillaba por sus hijos,
porque temía a Dios. Como empezamos a leer, era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces él también intercedía por sus hijos, para que Dios venga a tener misericordia de él principalmente y también de sus hijos. Así mismo, como dice, ¿verdad?, que ellos siempre se reunían, hacían fiesta, ¿verdad?, juntaban amigos, pero este hombre, este varón, ¿verdad?, como padre siempre preocupado también por sus hijos, por la vida de sus hijos, ¿verdad?, lo que ellos estaban haciendo. Por eso él hacía sacrificio, hacía voto con Dios, empezaba a entrar en intimidad, orar para Dios, rogar por sus hijos, que Dios tenga misericordia por él, porque él sabía que Dios era también airado, es muchas veces misericordioso, pero también es airado, como estábamos diciendo, ¿verdad?, que ellos se reunían, hacían fiesta, y él día a día se humillaba, pedía perdón a Dios, porque tal vez este hombre se preocupaba no solamente por él, sino que también por la vida de sus hijos y también por los demás. Muchas veces nosotros es muy importante también entregarnos totalmente, completamente delante de nuestro Señor Jesucristo, clamar también por nuestros hijos cuando están haciendo fiesta o cuando salen de juntarse con los amigos en los lugares, porque sabemos que no es fácil, ¿verdad? Acontecen muchas cosas en esa fiesta, en las reuniones muchas veces, ¿verdad? Entonces no termina bien, y capaz que este hombre también pensaba así también como yo estoy hablando, ¿verdad?, pidiendo misericordia a Dios. Y dice aquí la palabra que en el versículo 5, y acontecía que habiendo pasado un turnos de los días del convite, Job enviabas y lo santificabas, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos de ellos, porque decía Job: quizá habrán pecados mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en su corazón. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Entonces dice aquí este pasaje, ¿verdad?, que un día también vino los ángeles de Dios, los hijos de Dios, a presentarse delante de él, pero también entre ellos también vino Satanás también. Sabemos que el diablo no duerme, siempre anda rodeando 24 horas, pesquisando a quién devorar, a quién atacar, a quién engañar. Entonces dice aquí la palabra de Dios: y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ellas. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no ha considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Entonces, como Satanás también estaba presente ahí en medio de estos varones también, ¿verdad?, Dios le preguntó, ¿verdad?, qué él estaba haciendo ahí, de dónde él apareció, y Satanás le contestó, ¿verdad?, que como estaba diciendo, rodeando, él estaba procurando a quién devorar, a quién engañar, a quién mentir. Entonces Dios le dijo: ¿no viste a mi siervo, ese hombre temeroso, apartado del mal por ahí? Mira un poco cómo él es apartado del mal. Entonces, porque Dios estaba orgulloso de su siervo, porque era el único hombre, única familia, ¿verdad?, que estaba apartado de esas cosas, de la maldad del mundo, en los que practicaban los demás. Pero respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has acercado alrededor
a él y a su casa y todo lo que tienes. El trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre las tierras. Aquí un mensaje muy importante, verá, lo que Satanás sabía que Dios guardaba, por eso Satanás le reclamó a Dios. Claro que sí, ¿por qué que no va a temer de ti? Porque tú los cuidas, tú le das todo, tú le bendices, todos sus trabajos va bien, y por eso que él sigue temerosos. Mira la importancia cuando nosotros tenemos temor de Dios, cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros pedimos perdón por nosotros mismos y también por nuestros hijos o por los demás. Mis queridos hermanos y amigos, en todo prosperó Job. Era un hombre mayor que todos de esos pueblos. ¿Por qué? Porque Dios le guardaba, le protegía. Pero primero el mayor de la palabra, la mayor riqueza que el hombre y la mujer tienen que tener en su vida para prosperar en lo espiritual y lo material es tener temor de Dios, porque Dios les guarda, les protege como barrera, dijo, como un escudo. Él es nuestro escudo, pero debemos tener temor de Él, como tuvo ese hombre. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Entonces Satanás le dijo a él, ¿verdad?, que extiende ahora tu mano y toca lo que él tiene, que le saque todo lo que Job tiene, para ver si no va a blasfemar contra ti en tu misma presencia. Porque Satanás estaba seguro que a Job le importaba más la bendición que a Dios, y que si él fuera a perder la bendición, los bienes materiales, que él iba a blasfemar contra Dios, que él iba a reclamar a Dios, que iba a salir de su presencia, porque él pensaba que a Job le importaba mucho más eso que estar en la presencia de Dios. ¿Cuántas veces pasa eso en nuestra vida? Que cuando Dios mismo permite que algo salga de nuestra vida, nosotros queremos murmurar, criticar y blasfemar contra Dios, cuestionar a Dios. ¿Por qué pasó eso, Dios? ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces como humanos no queremos soportar cuando perdemos algo, porque creemos que nosotros mismos conquistamos. Pero debemos de llevar siempre en cuenta que todo lo que somos y todo lo que tenemos es porque Dios nos ha dado. Él, de la misma forma que Él da para nosotros, Él también tiene el poder de quitar. Y entonces, ¿para quién nosotros vamos a reclamar? Porque todo lo que pasa sobre la faz de la tierra es de la permisión de Dios. Si Dios permite que algo salga de nuestra vida, ¿a quién vamos a reclamar si Él mismo lo hizo? Entonces Satanás creía que cuando Dios fuera a quitar de Job, Job iba a salir de la presencia de Dios, que Job iba a dejar de ser temeroso a Dios, que él iba a dejar todo, abandonar, dejar de hacer lo que él hacía, ofrecer sacrificios, de adorar a Dios, y iba a blasfemar, como pasa hoy en día muchas veces. Cuando perdemos algo, blasfemamos contra Dios, queremos irritarnos contra Dios, queremos culpar a Dios. ¿Por qué permitiste eso, Dios? Si yo soy así, 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 yo soy, pero Dios es otro. Y Dios hace de la forma que Él quiere. Si Él quiere bendecirme, me va a bendecir. Si Él quiere sacar, Dios va a sacar. Y Satanás pensaba que sacando las cosas de Job, también iba a sacar el temor que él tenía de Dios. Ese amor que había crecido en su corazón, que iba a conseguir sacar de Job. Pero fue ahí que Satanás se engañó, porque ese amor que Job tenía en su corazón, que era hacia Dios, era mayor que todas las cosas. Era mayor que sus hijos, mayor que toda la plata y el oro del mundo, y que nadie podía sacar de la presencia de Dios, porque Dios creó raíz en su corazón, porque Dios estaba con él y él conocía a Dios. Por eso es importante siempre entrar en la presencia de Dios, tener ese encuentro con Dios.
conocer verdaderamente a Dios, porque cuando uno conoce a Dios de verdad, no importa lo que va a pasar, ni la lucha, ni la prueba, la tribulación, la dificultad, sabe que Dios va a estar con él y está confiado en Dios, y creemos que todas las cosas vienen para bien, porque Dios siempre quiere lo mejor para sus hijos. Y si Él saca algo de nuestra vida, es porque Él sabe y Él quiere lo mejor para nosotros. Por eso, agradecer solamente a Dios, porque Satanás estaba seguro acá que si fuera a quitar de él sus bienes, porque Dios le bendecía de gran manera, si fuera a sacar la bendición de Dios de su vida, que él iba a blasfemar, iba a retroceder, y ahí Satanás ya estaba seguramente contando con su victoria, feliz, contento que Job iba a blasfemar. Pero Job mostró que no era así, que él verdaderamente amaba a Dios y servía a Dios, no por sus bienes, no por su familia, pero sí por amor verdadero, porque el que conoce a Dios sirve a Dios con todo su corazón. Aunque pierda todo, aunque lo quite todo lo que él tiene, va a seguir firme, va a seguir adorando a Dios. Así mismo, como dice, Jehová le dijo a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tus manos, solamente no ponga tus manos sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Entonces Dios le dio autoridad a Satanás para que ponga las manos Satanás, que tenga autoridad sobre todas las cosas, todos los bienes que Job tiene. ¿Por qué Dios les dio así fácilmente la autoridad a Satanás? Para mostrarles que no es como él piensa, sino que Dios sabía el corazón de este hombre. Dios sabía el pensamiento de este hombre. Dios estaba seguro, Dios no dudó para dar autoridad a Satanás, para tocar los bienes. Le dijo: pero no toque su vida. Te doy autoridad para que toque todo lo que él tiene, su propiedad, sus hijos, su familia, pero no toque su vida. ¿Por qué Dios le pidió eso? Porque la vida del hombre y la mujer no les pertenece a diablo, les pertenece a Dios, porque Dios creó al hombre y la mujer. Dios puede tocar, solamente a Dios le pertenece. Dios tiene la autoridad de quitarte la vida, de poner, de darte y de quitar, pero el diablo no. El diablo no tiene. Eso es lo que quería mostrar. Satanás puede tocar, entrar en confusión dentro de tu familia, dentro de tu trabajo o de tus bienes, pero él no tiene autoridad por mi vida, por tu vida, por la vida de los demás. Solamente Dios. Por eso puede tocar todas las cosas que él tiene, pero de su vida no. Entonces, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas pacientes cerca de ellos, y acometieron los sabeos y lo tomaron y mataron a los criados a filos de espada. Solamente escapé yo para darle la noticia. Entonces vino este hombre, este varón, a anunciar a Job la noticia, ¿verdad? Que pasó así, que todos murieron todos a filo de espada, le mataron todos, y solamente yo escapé para darte esta noticia. Entonces ahí ya empezó a comenzar, ¿verdad? Ahí Satanás ya empezó a trabajar sobre las cosas que Dios ha permitido para él. Aún estaba hablando cuando vino otro y le dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Mira, acá mismo dijo: fuego de Dios cayó de los cielos
y terminó, mató con todo, quemó las ovejas y solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arrebataron contra los camellos y se lo llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro y le dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, lo cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Imagina, todo en el mismo día, en el mismo momento. Sus hijos, lo que él tenía, sus ovejas, sus ganados. Imagina, hoy en día, si el hombre pierde algo, se desespera, va a querer suicidarse. Pero ese padre aguantó. Como dijo, fuego cayó del cielo y quemó, consumió todo. Ellos reconocieron que Dios mismo había enviado. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces mira la grandeza de este hombre. Él en ese momento, él se humilló, él se postró, rasgó sus vestidos, se humilló ante la presencia de Dios. Y mira lo que él dijo: Jehová, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová me dio y Jehová me quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Le bendició a Dios, porque él sabía, conocía, como él dijo, Jehová me dio y él mismo me quitó. Como él vino sin nada, así va a volver sin nada nuevamente. Ese hombre se postró a los pies de Dios. En su humillación le adoró a Dios. Le adoró al Todopoderoso que tenía el poder. Reconoció: Dios me dio y ahora me quita nuevamente. Y le adoró. Adoró, le bendició a Dios. Bendició: eres bendito. Bendito seas. ¿Cuántas veces nosotros cuando perdemos algo blasfemamos contra Dios? Cuestionamos en vez de ser como ese hombre, porque Job es un lindo ejemplo de paciencia, de amor, de rectitud con Dios, porque fue recto, fue íntegro y fue temeroso del principio hasta el final. En ningún momento blasfemó contra Dios, ni le reclamó: ¿por qué me has hecho eso? Hay un pasaje más para adelante que Job mismo dice: hazme entender, Dios, y comprender por qué está pasando todas las cosas con él. Él quería entender y comprender. Apenas maldijo el día que él nació. Nunca le maldijo a Dios, porque conocía a Dios. En su humillación todavía le bendijo a Dios, porque sabía que todo era de Dios. Sabía que su familia que él tenía era de Dios. Imagina perder sus 10 hijos en el mismo día. El dolor, el sufrimiento de un padre, perder todos sus bienes, sus hijos, su familia, perder completamente lo que él tenía, pero él se postró ante los pies de Dios. Así mismo, imagina, como estaba diciendo, ¿verdad? Él se reconoció, ¿verdad? Que deberíamos nosotros también muchas veces reconocer que nosotros vinimos al mundo sin nada. Y todo lo que tenemos muchas veces es que Dios nos dio, permitió, para que podamos tener como este hombre, ¿verdad? No dice día ni hora, cuántos días, ¿verdad? Pero de repente aconteció todo este mal sobre su vida. Pero ¿qué es lo que primero él hizo cuando recibió esa noticia? Tal vez Satanás: ya estoy ganando acá la batalla a Dios, ya estoy
quedó contento porque este va a blasfemar contra Dios. Lo primero que él hizo, rasgó su vestido y empezó a echar algo sobre su cabeza. Se humilló más delante de Dios, se humilló más aún, aunque siendo ya perdió todos sus bienes, ya no tiene casi nada. Entonces él dijo: ¿por qué yo voy a clamar así, de blasfemar a Dios? ¿Por qué yo voy a poner a Dios en medio de esta cosa? Porque fue Él que permitió de darme y también de quitarme. Entonces, cuando Dios quiere mostrar su grandeza, cuando Dios quiere mostrar sus maravillas a través de la vida del hombre y la mujer, Él puede hacer. Él puede en un cerrar de ojo o un abrir de ojo dar y quitar, como hizo acá. Pero este hombre no reclamó a Dios, sino que se humilló más. Se humilló más, sacó todas las ropas que tenía y se puso desnudo delante de Dios, ahí aguantando el sufrimiento, el dolor. Ni ahí él perdió su esperanza. Muchas veces nosotros por pequeñísimas cosas blasfemamos contra Dios y salimos de la presencia de Dios. Nuestra fe, nuestra esperanza ya fue por tierra, ya no tenemos más fuerza para seguir adelante. Pero mira lo que este hombre hizo, se humilló. Ahí que él empezó a tener más temor a Dios, le demostró más su temor que él tenía, que él era un íntegro a Dios, temeroso. Entonces aquí en el capítulo 2 dice: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por allá. Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso a Dios, apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuanto tú me insistaste contra él para que lo anunciara sin causa? Entonces de nuevo Satanás se apareció ahí nuevamente delante de Dios. Ahí Dios le dijo: mira, después que tú me insististe, después que yo permití que pasara todas estas cosas sobre su vida, y sigue todavía permaneciendo firme, íntegro delante de su Dios, delante de mí, todavía no está aprendiendo, Satanás, el diablo. Le dijo Dios: mira, Job ya no tenía más nada, solamente su vida, ya perdió todo. Entonces respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tus manos y toca su hueso y su carne, y verá si no blasfema contra ti en tus mismas presencias. Entonces Dios tocó todito, permitió todo, que la posesión, los bienes que este hombre tenía, que destruyera todo, ¿verdad? Sin nada quedó. Ahora Satanás le dijo: bueno, ahora vamos a ir, prueba, toca su vida piel por piel, a ver si no blasfema. Le estaba tentando otra vez a Dios. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y para sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: aún retiene tu integridad, maldice a Dios y muérete. Mira lo que Satanás, el diablo, hizo. Empezó a
a dar, ¿verdad?, que a Job le tomaba con una enfermedad maligna, una sarna, una enfermedad insoportable, hasta los huesos, dice. Imagina el sufrimiento de este hombre, este varón, porque sabemos que cuando nos pasa algunas cosas en nuestra piel, nosotros nos desesperamos. Yo me imagino que este hombre, el sufrimiento que él tenía, ¿verdad?, por dentro y por fuera, hasta vino su mujer y le dijo, para ya de sufrir, maldice a tu Dios para que pueda descansar, para que Dios te pueda matar. Muchas veces nosotros también, por culpa de nuestro marido, nuestra mujer, nuestros hijos, cuando dice algo, ¿para qué vas a servir a Dios? ¿Para qué va a ir ahí? ¿Para qué va a ir a la iglesia? Y nosotros obedecemos más al hombre que obedecer a Dios. Yo me imagino que este hombre sufrió bastante, pero a él ni le interesó. Hasta su mujer le dijo, y le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatua, como cualquiera de una mujer fatua has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal, no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Ni ahí este hombre empezó a blasfemar. ¿Por qué le dijo Job? Yo voy a blasfemar. ¿Por qué yo voy a hablar mal de Dios? ¿Acaso Él nos puede darnos el bien y también nos puede darnos el bien? Entonces, ¿para qué yo voy a blasfemar? Y 3 amigos de Job, Elifaz, Tenamita, Bildad, Sushita y Zofar, Naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron uno de su lugar, cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Entonces, cuando sus 3 amigos escucharon todo lo que había sucedido, ellos vinieron junto a Job para consolarle, para dar las condolencias de todo lo que había pasado. Porque imagina sus amigos cómo quedaron, porque fue, humanamente hablando, fue una desgracia muy grande lo que había pasado con Job. Perdió todo lo que él tenía, sus hijos, sus ganados, quedó prácticamente sin nada. Entonces, esos 3 amigos que él tenía vinieron junto a él, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no le conocieron y lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre su cabeza hacia el cielo. Entonces, cuando ellos vinieron, miraron, ellos no reconocieron a Job, porque Job ya estaba irreconocible. Imagina si Satanás le tocó, le llenó de sarnas. Estaba en una situación horrible ya, que hasta ellos no pudieron reconocer, porque antes vieron un hombre sano, saludable, bien vestido, limpio, todo, pero ahora llegan y ven una situación tan despreciable, una situación que humanamente era muy difícil para ellos soportar, porque estaba sucio, estaba herido, estaba muy triste, seguramente llorando por todo lo que pasaba, porque es difícil, como decimos, una situación de un mendigo. Peor todavía porque estaba lleno de enfermedad, ya tenía gusano. Entonces, cuando ellos vinieron, lloraron a gritos. Cada uno de ellos rasgó su manto, también rasgaron y se pusieron polvo para lamentar la situación que le venía a él, porque escucharon una cosa, pero cuando fueron a ver, la situación era peor de lo que ellos habían escuchado. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno les hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Entonces, cuando vinieron, no pudieron hablar nada. 7 días y 7 noches quedaron sentados ahí y no salía palabra, porque en ese momento todo lo que veían era más fuerte que ellos, y pensaba, ¿qué vamos a hablar? Porque muchas veces pasa eso con nosotros. Cuando nosotros vemos a la persona en una situación tan difícil, a veces nos queda sin palabra para hablar,
a veces no viene porque el sufrimiento es tan grande a la persona y pensamos, ¿qué le vamos a decir? Pensamos, raciocinamos como ellos quedaron 7 días y 7 noches sin hablar nada, no les salía palabra, porque el dolor también le alcanzó a ellos, porque era muy triste ver a su amigo Job de esta forma, que antes era un amigo tan diferente y ahora ve en una situación tan difícil. Entonces, ¿qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a decir? Porque el dolor también le alcanzó a sus amigos, que no sabían ni qué decir, porque ninguna palabra muchas veces puede consolar el dolor, y el dolor de Job era inmenso. Así mismo es, era irreconocible, ¿verdad? Como vinieron sus amigos también, y también ellos mismos se sorprendieron la situación que este hombre estaba pasando, porque la palabra dice que esa enfermedad le agarró de la planta de sus pies, de las palmas de sus pies hasta su cabeza, estaba lleno de heridas, y también sin nada, así hasta su mujer le vino, hasta su señora ya no quiere más también ver, también soportar el sufrimiento de su marido. Por eso dice, blasfema, habla. ¿Por qué es necesario muchas veces pasar en dificultad en nuestras vidas, así como este hombre pasó, ¿verdad? ¿Por qué muchas veces pasamos estas cosas, sufrimiento, dolor, y pensamos que no tenemos más esperanza, vida? Pero ahí que Dios quiere mostrarse para nosotros y también mostrar a los demás, porque muchas veces lo que nos conocía antes y de repente pasamos una situación, sea económica, sea en enfermedad física, ¿verdad? Muchas veces la persona no nos reconoce. Muchas veces decimos, quedamos sorprendidos, mira, él antes tenía esto, tenía muchas posesiones, y mira cómo está ahora. Pero cuando pasamos en ese proceso, en ese momento de dificultad en nuestra caminar aquí sobre la tierra, ahí que nosotros tenemos que quedar íntegros, ahí que nosotros debemos poner nuestra confianza en nuestro ayudador, que es nuestro Señor Jesucristo, porque Él del polvo te va a levantar. No importa el tiempo, ni el día, ni la hora, Él sabe todo. Para Él nada es imposible. Porque si vamos a mirar al final el término de este pasaje, de este hombre, Job, después él recibió la bendición, y mayormente, totalmente, pero soportó, aguantó. Dios tuvo misericordia otra vez por él. Por eso muchas veces es necesario pasar un poco también de dificultad, porque ahí que Dios quiere mostrar su grandeza, ahí que Dios quiere mostrar a la gente, a la persona, que existe un Dios, que existe un Jesucristo que vino, que caminó, que se hizo hombre y pagó precio por mi pecado, por tu pecado, para que nosotros pudiéramos tener esa fe, esa esperanza, edificado en Él, para recibir la bendición. Porque cuando Dios bendice en gran manera, como dijo este hombre, Él puede bendecir y también puede maldecir. A veces depende de nuestro corazón, depende de nuestro pensamiento, cómo somos delante de Él. Si vamos a reconocer nuestra falla, nuestro pecado, reconocer que todo lo que nosotros tenemos es de Él, es de Él. Después de eso, abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo, entonces, después que esos varones vinieron junto a él, sus 3 amigos, que no pudieron hablar nada, permanecieron 7 días y 7 noches callados. Entonces Job empezó a hablar, abrió su boca y maldijo el día en que él nació. Solamente eso fue lo que él maldijo. Nunca maldició a Dios, porque él sabía que Dios había hecho. Entonces para él eso fue lo que él hizo, maldició. Preguntó, ¿por qué nací? Había de quedar
muerto ahí en vez de nacer. Entonces después que él habló todo, que maldició el día, sus amigos empezaron a hablar. Fue en ese momento que ellos tuvieron coraje de empezar a hablar. Uno de ellos en el capítulo 4 y versículo 3, porque Job era tipo un juez. Él todos los días se iba en la plaza, él se sentaba y juzgaba al pueblo. El pueblo venía hacia él y él era tipo como un juez. Él declaraba todas las palabras, siempre era recto, juzgaba con rectitud, siempre hacía lo bueno y lo correcto, y todos le respetaban a él, todos le conocían, sabía que era un hombre justo, íntegro, y todos recibían la palabra que él hablaba. Lo que él declaraba, lo que él juzgaba, el pueblo recibía, porque el pueblo le conocía, y eso todos los días él hacía en la plaza. Entonces uno de sus amigos, Elifaz, le dijo a él: he aquí que tú enseñabas a mucho y fortalecía la mano de los débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzaba las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando te llega hasta ti te turbas. Entonces su amigo hablaba: tú eras el que enseñaba mucho, fortalecía a los débiles, le daba fuerza al que no tenía fuerza, le ayudaba, siempre estaba allí, le daba ánimo, fortalecía las rodillas al que estaban decaídos, y sus palabras hacían enderezar los caminos torcidos. Pero ahora que ha venido sobre ti este mal, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti te turbas. Entonces su amigo estaba hablando: ¿qué pasó de ese Job? Ese Job que ayudaba a los demás, que fortalecía las rodillas que ya no podían más estar de pie, que hacía justicia. ¿Qué pasó de Job? Ahora estás desalentado, estás triste, no tienes más fuerza. Ahora que el mal ha venido sobre ti, te turbas. ¿Cuántas veces pasa eso en nuestra vida? Que nosotros siempre estamos ahí para alentar, para apoyar a los demás, para dar una fuerza: vamos, tú puedes, para hacer lo recto, para animar, incentivar uno al otro. Pero muchas veces cuando el mal llega a nosotros, cuando estamos en problemas, nosotros mismos nos decaímos, nosotros mismos ya no tenemos más fuerza para poder seguir adelante. Pasa eso, pasa muchas veces. Muchos vemos ejemplos, muchos que predican la palabra, predicaron, llevaron el evangelio, pero llegó el momento que tuvo pruebas en su vida, que cayó, que ya no tenía más fuerza ni para levantarse ni para seguir adelante predicando la palabra. Cuando llegó el mal sobre su casa, sobre su vida, sobre su familia, antes él escuchaba y él alentaba, apoyaba, pero cuando llegó a él, terminó. Él mismo se desalentó, él mismo ya no quiso más seguir adelante, retrocedió, ya no siguió más enfrente. Por eso es importante siempre buscar de la presencia de Dios, tener comunión con Dios, porque Él es el único que puede. Él es el único que nos da la fuerza, que nos da la fortaleza para seguir adelante. Porque imagina, acá su propio amigo le dijo: antes tú hacías, y ahora que ha pasado contigo eso, ahora tú estás así, desalentado, estás triste, desististe de todo, paraste con todo. ¿Por qué? Hay que seguir siempre adelante, luchando, batallando en el camino del Señor. No importa la lucha, la prueba, la dificultad. Este hombre tuvo un momento que paró, ya no pudo más hacer lo que él hacía, porque era hombre recto e íntegro. Ya no pudo más juzgar al pueblo, alentar a los demás. Y ahí, cuando él tanto necesitaba, vino sus amigos, pero en vez de alentarlo, hablaban mal de Job. Porque aquella época, cuando un mal venía sobre la gente, era porque habían pecado. Entonces ellos mismos dijeron, en vez de consolar, ayudar, apoyar a Job: seguramente has pecado, seguramente hiciste algo que no deberías de hacer. En vez de animarle, apoyarle, empezaron a bajonearle, decir: capaz que pecó,
hizo algo de muy malo para estar en esa condición. Muchas veces nosotros también queremos juzgar a los demás. Cuando pasa por una situación difícil o pasa algo, nosotros muchas veces queremos también hablar. Seguramente pecó. Seguramente está pagando por algo que hizo. Él hizo eso y ahora está pagando. Muchas veces también queremos ser juez, pero debemos de recordar que hay solo un juez, que es Jesús. Él es nuestro abogado, pero también Él va a ser nuestro juez. Y de la misma forma que nosotros juzgamos a los demás y condenamos, nosotros también vamos a ser condenados. Por eso debemos de cuidar mucho lo que sale de nuestra boca. No juzgar ni condenar, porque hay solo un juez quien juzga y condena cada uno de nosotros. Ahora vamos a hablar un poco sobre los productos artesanales, Gabriela, que nos ofreces a base de los dulces de maní. Los productos artesanales, Gabriela te ofrece varios productos hechos a base de maní, y lo bueno que son todos productos hechos artesanalmente, sin conservantes, muy ricos todos. Por ejemplo, tenemos ese que es el turrón de maní, que es conocido también como pé de moleque, y también tenemos la línea de la garrapiñada. La garrapiñada son 14 productos diferentes. Hay versiones de 200 gramos y también de 400 gramos. El turrón de maní encontrás en versiones de 400 gramos y también versión de 170 gramos. Son 5 sabores diferentes. Encontrás entre ellos surtido, leche condensado, entre otros. También encontrás la línea de los caramelizados. Ese, por ejemplo, que tenemos es la raíz del jengibre caramelizado y la cáscara de naranja caramelizada. Ambos se puede consumir así y también poner en el mate. Y también contamos con la línea de mate que viene así pote y también viene en sachet, entre otros productos. Ese, por ejemplo, que tenemos acá es mate florido. Siempre hay que le gusta el potecito, que es más práctico porque puedes reutilizar nuevamente, y también la versión en sachet. Así mismo vamos a un corte comercial, después volvemos nuevamente con la palabra de Dios. Neumáticos y llantas. Montaje y reparación de llantas. Alineación y balanceo. Lobec Servicios Automotivos, donde tu seguridad y confort son nuestra prioridad. Este 2025 Medical Center continúa siendo un pilar en el cuidado de la salud. Con atenciones 24 horas, un equipo especializado y tecnología de última generación, inicia el año con el compromiso de ofrecer lo mejor para tu bienestar. En este nuevo año la salud es prioridad y Medical Center está más preparado que nunca para acompañarte en cada paso. Medical Center, cuidando de ti hoy y siempre.
¿Cansado de un internet lento? Con Full Telecom disfrutas de internet 100% fibra óptica, rápida y estable para tu hogar o negocio. Velocidad máxima, conexión confiable y cobertura total. No esperes más, únete a Full Telecom y vive la experiencia de un internet que realmente funciona. Comodidad, estilo y diseño, todo en un solo sofá. El sofá retráctil de 2 lugares de JB Colchones y tapizados. En el capítulo 8, versículo 5 dice: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, y si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Entonces, como dice aquí la palabra de Dios, como estábamos diciendo desde el principio, ¿verdad?, de la programación, ¿verdad?, si de mañana nosotros buscáramos a Dios, habláramos con Dios, presentarnos delante de Dios cada mañana, entonces Él se despertará por nosotros y escuchará nuestro clamor. Y si fuéramos limpios y rectos delante de Él, también Él tendrá misericordia por nosotros, como tuvo, ¿verdad?, misericordia por Job. Al final de este pasaje, de este libro, ¿verdad?, de la historia de este hombre que fue íntegro, al final Dios tuvo misericordia otra vez por él y le dio y multiplicó más, cuatuplicó más de lo que él tenía, dice el final de la historia de este hombre. Y también le dio hijos y también hijas, y más hermosa de sobre toda la tierra. Mirad la grandeza, la maravilla que Dios puede hacer en mi vida, en tu vida. Lo más importante es que nosotros permanezcamos con la fe, con la esperanza, como si hoy nos llega la misericordia de Dios, la bendición en nuestro clamor, ¿verdad? Vamos a permanecer siempre clamando, esperando el tiempo de Dios, que va a llegar mañana, o si no llega mañana, pasado mañana, ¿no?, o dentro de mes, así como este hombre esperó, mirar el sufrimiento, él soportó la lucha. Imagina, tremendo fue de su cuerpo hasta los huesos, hasta sus amigos no le reconocían más. Imagina cómo este hombre estaba. Pero ¿qué pasó? Él esperó, él aguardó su bendición. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. En Job 42, versículo 10 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. Entonces, cuando él aguantó, él soportó, dijo: aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será mayor. Cuando aguantamos, cuando soportamos, la Biblia nos relata cuánto tiempo duró la aflicción de Job, cuántos años, meses, pero sí lo que relata que él fue un hombre íntegro, un hombre que nos enseña paciencia, que nos enseña a no juzgar también a los demás, porque Job no juzgó ni condenó a sus amigos porque ellos vinieron a hacer eso con él. Pero Job le dijo a ellos: si yo estuviera en el lugar de ustedes y ustedes en el mío, yo les alentaría, yo les apoyaría, hablaría palabras de incentivo para que puedan levantarse, para que puedan estar firmes. Una palabra de consuelo. Yo no iba a juzgar ni condenar a ustedes como ustedes hacen conmigo. Entonces él aguantó, él soportó. Paciencia enseña para nosotros eso, paciencia y esperar en Dios, porque en ningún momento reclamó ni murmuró ni dijo que todo era culpa de Dios. Él simplemente dijo: Dios me dio y él quitó, pero mantuvo su integridad. Aunque muchos le reclamaron, aunque muchos dijeron: abandona a tu Dios y muere, él permaneció firme, aguantando. Esos 3 amigos que vinieron para hablar, que
le cuestionar, le juzgar, pero él mantuvo firme. Y Dios le bendició porque su postrer estado fue mayor que el primero. Por la bendición, por él aguantar, por él soportar, fue grande la bendición de Dios en su vida. Y le devolvió y le dio hijos, hijas más hermosas de lo que él tenía. Le duplicó todos sus bienes. Imagina lo que él pasó, lo que él soportó. Si hoy nosotros perdemos a un hijo, una hija, ¿qué pasaría de nosotros? ¿Será que aguantaríamos? Porque Dios dio y Dios quitó. Y él también dice, yo sé que mi Redentor vive y se va a levantar. Entonces él sabía, confiaba en Dios, que un día Dios le daría la victoria, que pasaría ese momento de la prueba, de la lucha, porque Job sabía de su integridad. Él sabía que él no había pecado, pero le pidió a Dios, ayúdame a entender y comprender por qué yo estoy pasando por eso, porque él no quería blasfemar, él no quería salir de la presencia de Dios. Aunque era tan triste su situación, él permaneció firme. Mismo que todos se levantaron contra él, él permaneció firme. Y al final tuvo la victoria. Dios le entregó la victoria y le mostró a Satanás que Dios es mayor que todas las cosas. Que Dios puede tocar en un siervo o sierva y que va a permanecer firme. Que va a permanecer en la presencia de Dios, que no se va a apartar. Por eso busque a Dios, busque de la presencia de Dios día y noche, porque aunque Satanás quiera tocar tu vida, no la puede tocar, porque Dios te va a guardar, Dios te va a proteger, pero debemos, como dice la palabra, mantener la integridad y el temor a Dios, no blasfemar contra Dios. Así mismo, como dice esa palabra, ¿verdad? Que aunque tu principio fuera pequeño, aunque comenzaste así, sin nada, permanece en la fe, permanece en la esperanza, como dice, ¿verdad? Tu postrer, tu futuro va a ser mayor, más grande, y el futuro mayor es un día estar allá. Lo que Dios tiene preparado para mí, para ti, en aquel día final, en eso debemos permanecer como permaneció Job, en la esperanza, en su fe, en su integridad, en ese temor de Dios. Como, no, Dios va a tener, mi Redentor vive, yo sé, yo adoro a un Dios vivo. Yo adoro a Jesucristo de Nazaret, que se levantó de entre los muertos, el que vive por los siglos de los siglos, y Él me va a bendecir, Él me va a dar la victoria, como le dio a Job. Y ese Dios no muda, ese Dios permanece. Entonces lo que más importante es que nosotros permanezcamos en nuestra fe, en nuestras esperanzas, no importa la lucha, la dificultad que viene sobre nuestras vidas. Lo más importante es confiar. Si no llega hoy, llegará mañana. En eso debemos permanecer siempre. Que Dios bendiga a cada uno que siempre nos acompaña. Santa Rita Visión Noticias. Y también agradecemos a nuestros patrocinadores, Productos Artesanales Gabriela. Y siempre quien nos acompaña, Dios bendiga de gran manera. Así mismo es, estaremos nuevamente la otra semana, días lunes, del mismo horario, para hablar sobre la palabra de Dios, el evangelio genuino. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, no importa el lugar donde uno se encuentra, Dios está siempre con nosotros. Lo más importante es creer y permanecer en la fe. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo repose en cada corazón, en cada hogar, en cada lugar. Te agradecemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.